lo que ha sido la jornada del jueves, una plaza en la que estuviste allí junto a abogados y abogadas laboralistas, y una dimensión relevante para abordar lo que significó el terrorismo de Estado es justamente cómo implicó los derechos laborales. Estuvimos hace un ratito dialogando con Victoria Basualdo, que ya nos hablaba, bueno, de los juicios por crímenes de lesa humanidad a los sectores empresariales, ¿no?, al poder económico, y nos vamos a meter ahora con vos a una perspectiva desde justamente los derechos laborales, desde el trabajo. Efectivamente, yo creo que el terrorismo de Estado es imposible verlo, reflexionar incluso desde la perspectiva de memoria, verdad, justicia, si no vemos la responsabilidad y la complicidad empresarial que hubo en ese golpe de Estado. De hecho, con nombres que hoy en día también resuenan mucho, la COPAL, que se formó, sí, unos meses antes del golpe, igualmente que la Asociación de Empresarios, y que pedían ese golpe porque Argentina en el año 1974 tenía una distribución funcional del ingreso en donde los trabajadores participaban del Producto Bruto en un 49%, en el famoso 50-50 o 50-50. Y la verdad que lo que vino a hacer la dictadura fue a desarticular ese estado de bienestar. Y para eso tenía que llevarse puesto al movimiento obrero y el esqueleto protectorio de la normativa laboral. Y así fue, Úrsula, desde el mismo 24 de marzo, donde además de intervenirse la CGT, se prohíbe cualquier tipo de actividad gremial, se prohíben las medidas de acción directa, el derecho de huelga. Y un mes después, el 23 de abril de 1976, la ley de contrato de trabajo, que hoy en día sigue vigente y que es de el mes de septiembre de 1974, un poco recepcionando toda la evolución en la adquisición de derechos desde el primer peronismo en adelante, fue podada, ¿no? También hubo un genocidio respecto de la ley de contrato de trabajo, porque se le modificaron 99 artículos fundamentales que protegían al trabajador, incluso que recibían o que consagraban al derecho del trabajo como una forma en que el Estado compensa la desigualdad estructural que existe de los trabajadores respecto de quien tiene los instrumentos de producción o quien es el empleador. Bueno, eso fue totalmente fulminado y desarticulado. Y también en la parte del derecho colectivo, porque como te decía, se prohibió el derecho de huelga, se prohibió cualquier tipo de actividad gremial, cayeron las cláusulas más beneficiosas de los convenios colectivos. Nosotros sabemos que los convenios colectivos son un instrumento que tiene el movimiento obrero para redistribuir la riqueza en el marco de las relaciones productivas y colectivas de trabajo. Bueno, para que lo entienda cualquiera, si vos tenías un salario de convenio de 60.000 pesos ahora actualmente, ¿no? Por arriba, por supuesto, el salario mínimo vital y móvil, bueno, esos beneficios caían y tu salario era el que determinaba en este caso la Junta Militar, porque ustedes saben bien que el discurso era la liberación de las fuerzas productivas, algo muy, muy similar a lo que decía Mauricio Macri en su intento de reforma laboral del año 2017, muy similar, te diría que casi igual. Sí. Bueno, se liberaba todo menos el salario, ¿no? Ahí hay una fuerte restricción porque lo imponía la Junta Militar y fue una famosa tapa de diario que a veces se viraliza en las redes sociales. Entonces, hubo una distribución de poder social muy desigual para ser más autoritarias las relaciones de trabajo y para poder consagrar un margen de ganancia muy, muy importante de los grupos económicos concentrados nacionales y extranjeros también. Y bueno, eso se plasmó en la normativa laboral y también en la cantidad de trabajadores y trabajadoras detenidos y desaparecidos por esta dictadura. Natalia, y en cuanto a esa ley de contratos de trabajo, ¿no se han podido recuperar muchos de esos artículos que, bueno, la dictadura vetó o cambió con el correr de los años? Sí, ustedes saben que Héctor Recalde fue presidente de la Comisión de Trabajo mucho tiempo, sí. Y de la mano de él y de sus proyectos, no solamente, por ejemplo, que se declaró el Día del Abogado y de la Abogada Laboralista el 7 de julio, recordando y rememorando la Noche de las Corbatas, donde desaparecieron en Mar del Plata muchos abogados laboralistas que incluso defendían derechos humanos frente a las grandes empresas como Loma Negra y demás,
sino también estos artículos que te menciono, en donde se establece que la ley de contrato de trabajo es una forma de compensar la desigualdad anteriores, fue reincorporado en el año 2010. Muchos de esos artículos fueron reincorporados a partir de la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y a instancias de Héctor Pérez de Recalde, y la verdad que fue fundamental porque cualquier proyecto neoliberal que intente desarticular derechos sociales va a intentar quebrar la estructura protectoria del derecho del trabajo. Sucedió también en el menemismo, claro. y sucedió también, recordarán, ¿no?, con la ley Banelco, que lo que intentaba era hacer lo mismo que hizo la dictadura en materia de derechos colectivos, intervenir los sindicatos, desarticular el esquema de negociación colectiva a través de los sindicatos de actividad, es decir, retrotraer el derecho del trabajo hasta casi su aniquilamiento y volver a etapas preindustriales, diríamos. Y la verdad que esos artículos fueron recuperados, aun cuando varios de ellos quedaron vigentes de la modificación de abril del año 1976, pero bueno, la disputa de estos grupos económicos concentrados es siempre la misma y creo que eso es lo que hay que divisar, ¿no? Atrás del terrorismo de Estado, atrás de la dictadura militar, había un móvil económico en el cual la responsabilidad civil y empresarial fue fundamental porque fueron sus beneficiarios, por otra parte, y que se siguen jugando a través de otras formas, ¿no? Nuestro país recuperó la democracia desde 1983, pero actitudes de lobby, incluso también golpistas, digámoslo así, con los controles de precios, con los grupos económicos, siguen vigentes porque son exactamente los mismos actores, de alguna forma, que lejos de querer la democracia como se pregona, lo que quieren es maximizar sus ganancias. Y digo maximizar sus ganancias porque ya sus ganancias son extraordinarias, pero digo maximizarlas a costa del hambre y la pobreza del pueblo, en donde también hay que recordar los guarismos que tuvo la última dictadura cívico-militar respecto de la contracción de deuda externa, respecto de la inflación, respecto de la pobreza, ¿no? Todos dispositivos como lingüísticos que se utilizan a veces para justificar este tipo de acciones dictatoriales, y que en definitiva no solamente que no los resuelven, sino que los aumentan. Natalia Salvo, ¿sabes qué pensaba mientras hablabas? Porque me parece que no es menor retomar estos conceptos, ¿no?, que vos traes, las cuestiones lingüísticas, al presente, a lo que estamos discutiendo en torno, por ejemplo, cuando hablamos de la mesa o la Gestapo antisindical, cómo en el núcleo de los derechos laborales, de los derechos sindicales, en la organización que hay puesta ahí, y también por ejemplo, los abogados y abogadas laboralistas que también fueron fuertemente atacados, hay todo un dispositivo, digamos, de resguardo, de contención incluso de los derechos consagrados por el pueblo argentino, y como hay un nudo que permanece a lo largo de la historia donde el ataque a eso, el ataque a ese nudo central justamente es donde permite, o lo que se busca es ampliar, si se quiere, los niveles de avance del poder concentrado, y que eso necesariamente, evidentemente, implica romper los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Totalmente, porque de hecho lo que mencionabas vos, Úrsula, es fundamental, porque se trata de construir un enemigo interno. Lo hizo también la dictadura, por ejemplo, a través de la ley de prescindibilidad, que fue el mismo 24 de marzo de 1976, que establecía la posibilidad de cesantear sin ningún tipo de presupuesto, de sumario previo, a todo aquel trabajador de la administración pública nacional, provincial o municipal o entidades autárquicas, o la universidad incluso, que sea sospechoso de subversión o de revertir el orden, ¿no? Estas palabras tan utilizadas, el desgobierno, el orden necesario, la tranquilidad, la propiedad, la seguridad de los ciudadanos, viendo o componiendo, construyendo un enemigo interno, una narrativa, y en ese momento eran los subversivos, también cualquier tipo de activista político, ¿no? Subversivos, que quienes habían efectivamente subvertido el orden constitucional eran las mismas Fuerzas Armadas con la complicidad empresarial. Pero con el gobierno de Macri pasó exactamente lo mismo, porque la disputa que hay atrás también es con el producido de la sociedad, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué pasa con eso? A mayor participación de los trabajadores es menos ganancia. Esto es ya, y bueno, Mauricio Macri también lo hizo,
a través de la mafia de los abogados laboralistas, que mencionó incluso él mismo, a través de la persecución de jueces y juezas laborales, a través de la intervención de sindicatos, de la persecución de dirigentes gremiales, y bueno, y lo vimos a viva voz a través de esta mesa que se hizo en el Banco Provincia de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de María Eugenia Vidal, donde directamente llamaban a perseguir o a confrontar o a través de una gestapo sindical, ¿no? Por más que le quieran cambiar el nombre o quieran ahora decir que parece ser un cuentapropismo también de la Agencia Federal de Inteligencia, había montado una estructura de persecución. Natalia Salvo, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos pronto, un abrazo enorme. Otro muy grande para ustedes. Natalia Salvo, que es parte de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio y parte de este